Ya me lo achicaron en la presentación. Economista feminista. Bueno, Está me bien. gusta. Bueno, Así me defino. me encanta. Tu columna llamada Economía de a pie. O sea, para lo que estamos acá. Para lo que Para el estamos acá, llano. para El bajar llano. un poco los conceptos que nos ponen difíciles Tremendo. al lenguaje y que entendamos un poco de qué va la cosa. Por que al favor. presidente le encanta eso, ¿no? Cuando se pone a hablar de Sí, economía, es que para quien no tremendo. entiende, decís, che, ¿estará diciendo algo muy de genio o está diciendo una No. burrada? Una locura, claro. Es un repetidor del librito del Mochoni Becker que te dan en el CBC, que lo primero que te cuentan es, esto no sucede en la realidad, pero bueno, Pero repetilo. hay que contarlo y bueno, él es un librito, pero no generalmente los modelos que nos enseñan en la facu no suceden en la realidad, así que bueno. Claro, claro. Pero bueno, es más fácil hablar difícil para que no te entiendan, Re. entonces si vos hablas difícil estás haciendo un montón de cosas y bueno. Claro. Bueno, Y no estás contanos, haciendo nada. contanos. ¿Qué hay para hoy? Bueno, nada, estuve pensando, ya que la semana pasada me tomé una licencia. Sí, Muy sí, bien me hecho. Abandoné. Estuve pensando un poco qué traer este día y la semana pasada salieron varios datos. Sí. Todos negativos, aparte. Sí, algunos festejan ¿Ah, sí? porque el dato de inflación que salió el jueves, creo, Sí. la verdad que muestra que la inflación está creciendo un poco más lento que lo que venía pasando. Fue el IPC de julio fue de 4%. Y si bien es más bajo que el mes pasado, Claro, sí, eso sí. eso sigue sí. creciendo. Igual No. decían que el gobierno esperaba un poquito menos todavía. Esperaban una- un 3,9, 3,8 había dicho Caputo. Ujú. Pero bueno, la realidad es que veníamos de un 4,6, llegó a un 4, es más bajo que el IPC de ciudad también. Claro. Que dio Pero- 5,1 era, ¿no? 5,1. Ujú. Pero de todas maneras, tenemos una inflación interanual, o sea, de julio pasado a este julio de 263,4%, que sigue siendo mucho. Es un montón. En lo que va de 2024 ya llevamos 87%, De lo cual inflación. nos muestra que seguimos en un régimen de alta inflación, si bien no es una hiperinflación, nunca lo fue, tampoco en el gobierno de Alberto Fernández. Claro. Ujú. Y este 4% está explicado por tres grandes rubros, que fueron los que más aumentaron. Uno es restaurantes y hoteles, que aumentó un 6,5 y está explicado más que nada por las vacaciones de Claro, las julio. vacaciones de Claro. julio. Muchos de los datos de inflación son estacionales. Bien. Em, Eso es buen dato. Como que bueno, algunos rubros crecen más, depende el mes del año. Bebidas y tabaco creció un 6,1 porque en julio hubo un aumento de los cigarrillos. Ujú. Y el tercer rubro que más creció es alquileres y servicios públicos, que es el segundo mes consecutivo en el que es uno de los que más crece, sobre todo por la caída de los subsidios a las claro. tarifas y a los servicios públicos. El mes pasado fue uno de los meses donde más creció, con un 14,3% intermensual. Que eso decir, es lo que más impacta A todos. ¿no? En Que ahí la- suena en la poco. diaria. Digo, a mí me llega la boleta de luz, de gas, y digo, ¿en serio un 4%? Parece mucho más. Sí. Digo, No, el es nivel que- de inflación. Es que fue más, pero como la inflación es un promedio de Claro. muchos rubros, este mes uno de los que más subió fue, y más de la inflación promedio, fue servicios públicos. Así que A mí ahí de lo que me llama la atención es que hay cosas que vos, si suben de precio, podés dejar de consumir. Decir, che, yo esto elijo Claro. no consumir. Pero esto Claro. no podés dejar, digo, transporte público o el gas, la Luz, luz, gas, no claro, podés tal dejar cual. de sobre todo en un mes en el que se consume más, porque como estamos el en frío. invierno, Claro, tal cual. hay energías que se consumen más, como la electricidad, el gas, por los aires, por las estufas, etcétera. Pero más allá de que este número es celebrado por gran parte de la cátedra cúpula mileurista. económica, Claro. hay otros números que salieron la semana pasada que nos muestran un trasfondo de este número de inflación, que si bien es verdad que está creciendo más bajo, es en respuesta a la caída de algunos indicadores que son muy importantes para ver para dónde está yendo nuestra economía. En particular, el consumo, no sé si vieron, bueno, hoy sale también un dato de consumo de juguetes, Sí. pero Sí, claro, lo comentábamos. Lo charlamos en el primer bloque, claro. pero en realidad la semana pasada salió un dato de una consultora que se llama Sentia, que es la que releva en general el número de consumo masivo en hipermercados, supermercados, comercios de cercanía,
que lo saca mensual, y cayó un 16% en relación al año pasado, a julio del año pasado, y ya se estima que para agosto va a caer un 18% en relación al año pasado, lo cual es muchísimo para lo que es un dato de consumo, Claro. sobre todo cuando el consumo es lo que motoriza nuestra economía en general. Claro. Nosotros somos un país donde nuestro producto Hola, está... capitalista, ¿no? Capaz que sí. Sí, y que el motor de la economía interna está basado por el consumo El privado. consumo. Exacto, claro. Eh, Que podamos comprar cosas. Eso es cuando hablamos de consumo hablamos de eso, de comprar cosas o bueno, pagar. Exactamente. Que gire esa rueda. Que gire la rueda y se genere más demanda y que se genere más producción. Claro. También este número de la caída del consumo se correlaciona con el número que salió la semana pasada de el uso de la capacidad instalada productiva Sí. de nuestro país. O sea, sería el uso de la capacidad instalada, serían las fábricas, empresas, ¿qué sería? Sí. Perdón, te pregunto. Nosotros en el país tenemos un índice que nos muestra el nivel de tecnología y de capacidad productiva o de Ujú. maquinarias Exacto. que están disponibles para producir, que están utilizadas o no. ¿O no? En general, nuestro promedio en los últimos 10 años fue de un 65 a un 70%. Nunca 100, De esa nunca capacidad, estuvimos digamos. en 100. No. Bueno, el dato más alto fue en la época de Cristina, donde pasábamos el 75%, pero en general se mueve en ese valor. Ujú. Y hoy, que es un buen número, digamos. Sí, claro. Es un buen número. Hoy estamos en un 54%. ¿Y eso que es viene- sinónimo de caída del empleo? Digo, si yo tengo una empresa Totalmente. laburando el 54%, es que tengo menos empleados laburando. Totalmente, eso es caída de la actividad económica. Pero, Claro. y eso tiene que ver porque esa empresa produce menos porque no puede vender todo lo que produce, sería. Exactamente. Digamos, yo decido producir menos porque si produzco más me los meto. ¿no? Exactamente, ¿No? porque cae el Básicamente es eso. consumo, cae la Claro. demanda, Claro. Y no tengo que inventar. cae la nuevos productos. producción, cae la inversión. Claro. Entonces la inversión sale del esquema productivo y va al esquema financiero. Ahí va. Claro. Esa era la pregunta que te iba a hacer, porque cuando Los vos me contás todo eso, vampiros. me suena que todos pierden, digamos. Perdemos lo que consumimos, lo que No. producen. No, no, ¿Quién no. gana entonces? No, bueno. gana el capital financiero, Capital financiero. que en este momento está recontra beneficiado por las políticas públicas que establece el Claro. gobierno de turno. La verdad que hoy son los que más ganan y son los que más ganan en estos contextos. Cuando hay mercados financieros que son benévolos o que las políticas estatales son benévolas con esos mercados financieros, los grandes empresarios o los que tienen grandes capitales dejan de invertir en un esquema productivo para que genere valor y para que ese valor se distribuya de una manera más equitativa y va todo al sector financiero. Entonces, por eso, Cuando hablamos de sector financiero decimos acciones, bonos, sí, eso, el ¿no? mercado que es más volátil, más Ok. bursátil y que tiene una rentabilidad que tiende a ser más efímera, Ok. que es más rápida, pero que también no deja un valor en la sociedad. Claro. No Sí, deja sí, te puestos de entiendo. trabajo. Claro. No, porque Entonces- o sea, una persona con una compu puede generar un montón de plata e Sí, irse. exacto. y me Y la no llevo. generó ningún puesto de trabajo, Claro. no generó, solo consumió un poco más de energía. Sí, porque ponele, está gastando más sí, un internet. poquitito más internet. Y lo que termina pasando con esto es que el gran llamado caída de la actividad económica significa caída de puestos de trabajo, caída de la producción, caída del desarrollo tecnológico, caída del conocimiento, caída del poder adquisitivo y nos muestra un escenario de pobreza, de marginalidad y de que hay 1 millón de chicos que se van a dormir sin comer todas las noches. Entonces, Porque está bien. no, claro, porque no, las familias no llegan a poder consumir, digamos, comprar comida y además que el Estado que suplía esa parte de falta de consumo para las clases más bajas tampoco está subsidiando, tampoco está haciendo llegar comida a los comedores, bueno, todo lo que sabemos que venimos contando desde hace un montón de tiempo, que está judicializado incluso la Sí. comida Sí, sí. que tiene Petovelo guardada, que todavía no informa cómo la están repartiendo. O sea, nada, no sé qué se festeja acá. No. Es un árbol para tapar un bosque y lo que hay que hacer es ser consciente de que ese árbol no nos tape el bosque porque si bien es un dato que puede ser celebrado, el trasfondo no Es nos trágico. pone... El trasfondo es trágico. Exactamente, el trasfondo Totalmente. es Además, trágico. o sea, nos
fusilaron la cabeza con que la inflación, y un eje de campaña de Milei fue ¿no? Voy a dominar la inflación. Ok, pero ¿cómo? Que muchos ¿A costa dijeron, de qué? ¿A costa de qué? Sí, a costa de que nos muramos. Es el presidente que ganó diciendo que era especialista en crecimiento económico con dinero y sin dinero, digamos. No. Es un montón. Es un montón, y además esto estaba predicho, digamos, esto se dijo, que sí, vamos a tener inflación cero a costa de gente muerta. Claro. Perdón que sea tan bruta y tan Pero es así, tan dura. es gente que no llega a comer, que es la necesidad básica primera es tomar agua, comer y dormir. Claro. O sea, bueno, ya hay una que no está cumplida o que no se está cumpliendo por lo menos Claro. para la generación que más nos importa en este momento, que son los niños y niñas. Claro. Bueno, y los adultos mayores tampoco, que son los más vulnerables. O sea, Claro. los grandes dejan de comer para que sus hijos coman, los niños tampoco llegan a comer lo que necesitan comer, y celebramos el Día de las Infancias ayer. Sí. Celebrar también, ¿no? En un Imposible, contexto muy en el difícil. que Muy difícil. pedimos Muy más difícil. derechos, pero bueno, nos alegramos por un número de inflación que muestra que todo se está destruyendo a costa de una foto. Mi pregunta, y no a vos, digo, la hago en general, digo, es si esto es sinónimo de conflictividad social, y este famoso de se vota con el bolsillo, que a veces se pone en duda, digamos, este tipo de contextos en general lleva a que en una, por ejemplo, elección de medio término como el año que viene, les vaya mal porque la pobreza aumentó desproporcionadamente, o no tiene necesariamente que ver. Yo creo que sí, o sea, que el bolsillo, y sobre todo en estos últimos años, hace mella en las urnas. También hace mella la cuestión mediática, cómo se comunica esta información, cuál es el discurso masivo que se instala. Pero hay una realidad que no se puede negar, y es, bueno, la promesa de que todo iba a estar bien y que todo iba a salir bien en 2 minutos porque tenían la receta, claramente se muestra que no estaría funcionando. Así que Y aparte vamos a ver. convengamos que el ajuste no es para un sector de la población, es para todos. Entonces, ese ajuste que sentimos tanto, sobre todo en los servicios públicos, si te llega 50.000 pesos de luz o 50.000 pesos de gas, llega un momento que no te da el bolsillo. Entonces, yo creo que comparto con lo que dice Maru, y me parece que es cierto que falta mucho, ¿no? Falta mucho Sí. construir esa lucha, pero tiene que haber un resurgimiento social para poder frenar este ajuste. Pero justamente como este es un país democrático, Tal vamos cual. a esperar que sean las urnas Las urnas. el año que viene. Tenemos elecciones de medio término, como se dice. Y bueno, y un poco retomando el título de tu columna de hoy, Maru, que el árbol no nos tape el bosque. Y estamos con eso, porque hoy arrancamos, bueno, ¿cuál es la agenda esta semana? Porque nos bombardean tanto con tanta información, que obviamente que hay que tomarla y abordarla, pero para mí el hambre es lo primero. Entonces, voy a una pregunta también, quizás un poco más difícil, o no, quizás tengamos a nuestra premia Nobel de Economía acá sentado con nosotros, pero la inflación hay que bajarla, había que bajarla, eso está claro. Y hay posibilidades técnicas de que se pueda bajar la inflación sin dejar gente sin comer. Yo creo que sí. Pasa que el problema, me parece, más grande de la matriz inflacionaria de nuestro país es la restricción de dólares, la restricción externa. Más allá de la especulación, porque para mí hay varios factores. Pensar que la inflación es unicausal es lo que nos vende Milei, que con bajar la emisión monetaria ya se resuelve la inflación, y vemos que no es así. No. Si bien el dato de emisión monetaria que dice Milei es bastante confuso, porque dicen que no emite, pero sí está emitiendo. Claro. Ahora yo estoy equivocado, o andan buscando dólares que te dicen, si tenés un dólar medio roto en tu casa, vení, tráemelo. Porque están en esa. Sí. Cara chica, cara grande, Bueno, cualquier cosa. Están buscando Cualquiera, dólares. Vale todo. todo. Pasó ahora, salió el dato del dólar CCL, que es el dólar contado con liqui, que está en sus valores más bajos de los últimos años, porque mucha gente está yendo a vender dólares para, por ejemplo, pagar las moratorias de que salió ahora, o para pagar deudas, y como son dólares que quizás tienen que blanquear, o que el mercado de bonos te lo paga más o menos como el dólar cueva, como el dólar blue, hay un montón de gente que se está deshaciendo de sus dólares para poder pagar eso que no llega con su salario, lo cual es desahorrar
Sí, sí, es desahorrar pero ¿por qué esta cuestión del dólar? Tráeme los dólares. Es por esto que decís vos. Claro, porque necesitas una balanza, necesitas equilibrar la balanza para que la demanda de dólares coincida con la oferta. Que vos tengas en tu caja la cantidad de dólares que se están demandando y lo que vale, o sea, y la cantidad de pesos que están en circulación respondan a la cantidad de dólares que tenés en tu cartera. Y por eso el Banco Central está vendiendo oro, ¿no? Digamos, Sí. este No mismo lo está contexto. vendiendo, ¿O no? Okay. lo que está haciendo es que no se sabe bien qué No se está sabe lo haciendo. que se está Ah. haciendo. No se sabe. Pero como la teoría es que Sí. lo está llevando a un lugar en donde va a producir un interés en dólares que acá no lo ok. produce. Okay. Lo cual es peligrosísimo porque sacar el oro de Claro. tus arcas nacionales es nada. Sí, perder soberanía. no perder sé. soberanía y además Un riesgo también, ¿o no? cuando ya no está en tu territorio, Claro, ya no depende de vos. es posible que te lo embarguen Claro. para pagar alguna deuda medio random que hay. Nada, es peligrosísimo sacar el oro. Y además es muy ilegal no contar dónde lo están llevando, qué están haciendo con él. Pero bueno, acá estamos discutiendo el Día del Niño. No, nosotros no. Digo, estamos discutiendo pavadas que lo tienen al Muppet tirándonos cuestiones. Digo, despabilémonos, pidamos lo que tenemos que pedir, la información validada. Vayamos al Congreso, diputados, diputadas, o sea, hagan su trabajo, senadores. Mira, Adorni el otro día dijo, nosotros ya hicimos todas las cuestiones técnicas necesarias para bajar la inflación, así que la inflación ahora es un tema de mercado. Ya no podemos hacer nada, hay que esperar. ¿Qué hay que Blanco. esperar? ¿Qué? Hay que esperar que la inflación deje de subir porque técnicamente ya hicieron todo lo que había que hacer. Ah, bueno. Listo. Y entonces... Entonces hay que persignarse y ya está. Sí, sí. ¿no? Así. ¿Nos persignamos? Digo, pero mirá qué liviandad que hay para hablar de algunas cosas o qué licencias tienen estos tipos para poder decir estas cosas con tranquilidad y no son cuestionados Total. Claro, por los medios masivos de comunicación. Tal cual. No son cuestionados, no pasa nada. Bueno, como bajarle las retenciones al campo, que a mí no me deja de sorprender. Digo, ahí tenían una manera de juntar dólares, o algunos por lo menos, y nada. Sí, siempre es de qué lado de la distribución del ingreso nos paramos. Tal cual. Si Claro. nos paramos desde un lado más igualitario, más equitativo, o desde el lado más desigual en el que los que más tienen se siguen quedando con mayor parte de la torta. Y eso genera que podemos llegar a crecer en algún momento, pero si la distribución no mejora, la inflación baja no va a importar porque igualmente no va a alcanzar para comprar los alimentos básicos, ni para pagar el alquiler, ni para disfrutar del ocio y la cultura, que eso. además son derechos humanos, ¿no? Absolutamente. Bueno, gracias Maru, siempre Es un tan placer. Sí, no, de verdad, esclarecedora. excelente la columna, excelente, me encantó. Me muy encantó. bueno. Gracias. Esto es Vamos a cosa de seguir negras. Vamos a seguir